Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Quiero compartir con ustedes esta noticia y que tiene que ver con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Aquí vemos su logotipo, todos ya la conocemos. Sus símbolos bastante asociados a lo que es la logia de la escuadra y el compás, como, bueno, todos los símbolos de los Estados Unidos, ¿no? Con el águila, las estrellas, el rojo, el azul. Todo esto está ligado con sus padres fundadores, que todos pertenecían a esta logia. Ustedes verán pues las representaciones, ¿no?, del momento de la independencia de los Estados Unidos, y están los personajes ahí con la escuadra, el compás, el mandil y muchos símbolos. Sus agencias replican esto, pero lo que nos trae aquí no es esto, sino el proyecto Stargate, que es un proyecto impulsado por estas agencias de inteligencia y que trataba de lo siguiente. Mucha atención, porque el proyecto Stargate fue una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos establecido en 1978 en Fort Meade, Maryland, por la Agencia de Inteligencia de la Defensa y el CRI Internacional, para investigar el potencial de fenómenos psíquicos y sus aplicaciones en la inteligencia militar y doméstica. Básicamente este proyecto, como lo decía aquí, se encargaba de analizar fenómenos psíquicos. También se habla de estudiar supuestos superpoderes en seres humanos. Esto fue un proyecto secreto, luego pues se dio a conocer más o menos, pero la noticia que nos trae hoy sí que se desclasificó y fue confirmada como un documento oficial que manejó la CIA hasta este momento. El proyecto, así como sus precursores y proyectos hermanos, originalmente tenían varios nombres en clave, como Gondola Witch, Stargate, Grill Flame, Center Lane, Project CF, Sunstreak y SkyNet. En 1991, todos ellos se consolidaron y se bautizaron con el nombre de Proyecto Stargate. El trabajo involucraba principalmente la visión remota, la supuesta capacidad de ver psíquicamente eventos, sitios o información desde una gran distancia. Es una práctica que se sigue haciendo por muchos, ¿no? Como su nombre lo indica, poder ver cosas que, bueno, no estás presenciando ahí en el mismo espacio, sino que te puedes trasladar con esa visión a otro punto. Algo parecido a un viaje astral, ¿no?, para que lo entendamos. El proyecto fue supervisado hasta 1987 por el teniente Frederick Holmes, un ayudante del mayor general Arbel Stubblebin y más tarde presidente del Instituto Monroe. La unidad era de pequeña escala, compuesta por alrededor de 15 a 20 personas, y se encontraba en un viejo cuartel de madera con goteras. El proyecto Stargate fue cancelado y desclasificado en 1995, después de que un informe de la CIA concluyera que nunca fue útil en ninguna operación de inteligencia. La información provista por el programa era vaga e incluía datos irrelevantes y erróneos, y había sospechas de poca fiabilidad en los resultados. Este proyecto apareció en el libro de 2004, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que luego fue llevado al cine en 2009. Entonces, el proyecto existió, se hicieron investigaciones de fenómenos psíquicos, pero hacia el año 1995, bueno, se cerró por completo supuestamente este programa. Se dio a conocer, es decir, se desclasificó, pero no se reveló todo lo que habían encontrado ahí, ¿no? Todos los experimentos, lo que habían visto, ¿no?, con los ejercicios de visión remota y demás datos que aún hoy no se han desclasificado. Desde 1978 hasta el año 1995 duraron las investigaciones. Bueno, ¿cuál fue una de las cosas que se desclasificó en esta noticia reciente? Que es lo que nos trae aquí, ¿no? Pirámides en Marte y humanoides delgados. Esto es un medio oficial que nos dice que la CIA desclasifica un documento del proyecto Stargate, ese que acabó en 1995. Un psíquico describió en un experimento realizado en 1984 su visión sobre cómo era Marte hace 1.000.000 de años. A pesar de que nunca se ha enviado una misión tripulada a Marte, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, concibió hace 40 años un método alternativo para lograr explorar el planeta rojo. Durante el conflicto frío, la CIA colaboró con el Instituto de Investigación de Stanford para llevar a cabo investigaciones altamente secretas relacionadas con fenómenos paranormales, específicamente con la visión remota, con el propósito de recopilar información militar e importante de sus adversarios, es decir, poder ver a distancia
a sus enemigos, ¿no? Vigilarlos, sacar información. De acuerdo con el científico Madhaveda Srinivasan, la visión remota, también conocida como percepción extrasensorial, es la capacidad que posee una persona para adquirir información sobre objetos geográficos remotos que de otro modo serían inaccesibles por cualquier modo sensorial conocido. La agencia de inteligencia, la DIA, se hizo cargo de esta iniciativa a mediados de la década de 1980, renombrándola como proyecto Stargate. Los expertos cuentan que las ideas en las que se basaba este programa eran tan radicales que se mantuvieron en secreto por varios años. Sin embargo, han podido conocerse algunos detalles gracias a la Ley de Libertad de Información. Y esta fue una de las cosas que se filtró, o que más bien se desclasificó de manera oficial. Hay una civilización en Marte. Esta fue la investigación que arrojó este proyecto Stargate en un documento desclasificado por la CIA, donde se detalla acerca de un experimento de visión remota realizado en 1984. Esto obviamente dentro del proyecto Stargate. Y este experimento consistió en pedirle a un psíquico que describiera sobre su visión de cómo era Marte hace 1.000.000 de años. Tras hacer uso de sus supuestas habilidades psíquicas, el entrevistado relató al encargado del experimento que había visto grandes estructuras piramidales y monumentos antiguos que parecían haber sido construidos artificialmente. También narró acerca de las condiciones atmosféricas del planeta rojo, como fuertes vientos y tormentas de polvo. Todo esto en su visión, ¿no? En un momento, el psíquico aseguró haber visto humanoides altos y delgados que parecían estar en una especie de hibernación o animación suspendida. Asimismo, dijo que estos individuos se vieron obligados a vivir debajo de la tierra debido a los cambios ambientales como tormentas violentas. Son gente antigua, están muriendo, ya pasó su tiempo o su edad, manifestó el psíquico, señalando que estos seres eran muy filosóficos y buscaban una forma de sobrevivir, pero que no la conseguían. Esto es lo que él reveló de esa visión sobre Marte, que había estructuras artificiales, pirámides, y que había, bueno, humanoides delgados, una raza, ¿no?, viviendo allí, pero que vivían principalmente bajo tierra por las condiciones difíciles de ese planeta. Y es una pregunta que a veces me han hecho por acá sobre Marte, ¿no? Porque hay algunos misterios de Marte donde supuestamente se han visto estructuras, estatuas, pirámides, restos, ¿no?, de lo que parecía una civilización en este planeta árido. Y yo hace algunos años hice un video, voy a ver si lo recupero, lo coloco por acá, para que ustedes conozcan la investigación y la visión que yo tengo acerca de Marte. Ahí entrego la investigación de lo que ocurrió en Marte. Marte es uno de los planetas que fue invadido por la rebelión en este sistema solar. En Marte vive una civilización que estuvo a punto de la destrucción total gracias a la rebelión, ¿no? Entonces, claro, el planeta se vio bastante afectado en su atmósfera, en su clima, que lo llevaron casi a la destrucción total. Por eso quedó bastante desértico, bastante árido, porque Marte antiguamente tenía otras condiciones. Quedó así gracias a las distintas batallas estelares y destrucciones que hizo la raza que luego terminó saltando o llegando aquí al planeta Tierra, ¿no? La raza que menciona Apocalipsis del dragón y sus ángeles, razas regresivas que van devorando y destruyendo planetas, y ahora mismo pues están aquí en el nuestro haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que en Marte la civilización marciana logró justo a tiempo contrarrestar esa situación, erradicando por completo estas razas invasoras, y esto le salió bastante caro porque su civilización cambió por completo y tuvieron que construir refugios, incluso algunos bajo tierra, porque hay una parte de desierto en lo que esa supuesta visión dice, y esa civilización logró sobrevivir, pero en unas condiciones bastante complicadas. Esto es una información que se ha entregado en diversos contactos, e incluso algunos conocimientos ancestrales hablan de la vida en Marte. Una civilización muy antigua de la que se tiene muy pocos registros. Y esa es una de las razones también por las cuales a la NASA y a estas agencias espaciales les interesa mucho ese planeta, ¿no? Porque también mucho de su legado de estas razas invasoras pues quedó allí. Algunas de sus tecnologías, es decir, tienen un pasado allí. Entonces les interesa recuperar ciertas informaciones porque provienen antes de llegar a la Tierra de ese planeta Marte. La visión remota que se relata aquí en este proyecto tiene ciertos vestigios de realidad, pero yo tengo que decir que la visión remota y los viajes astrales no son una fuente confiable. De hecho, la visión remota es un ejercicio psíquico que no es para nada positivo. Esto es algo riesgoso
y que tiene que ver también con conexiones a planos astrales para usted poder de alguna forma visualizar un evento que podría ocurrir hacia el futuro o sustraer información. Es una práctica antinatural que yo no recomiendo para nada y que se utilizó en este proyecto de la CIA, estimulando las capacidades psíquicas, ¿no?, de algunos mediums, de algunas personas meditantes o de personas que decían tener poderes extrasensoriales, pero no es de mucha confianza estas prácticas. Un proyecto con un valor limitado. En el documento no se explica por qué los servicios de inteligencia de Estados Unidos tenían interés en conocer detalles sobre el pasado de Marte, mostrándose únicamente la transcripción de la entrevista entre el psíquico y el encargado del experimento. En 1995, la CIA desclasificó y dio por terminado el proyecto Stargate al percatarse de que la visión remota tenía un valor práctico limitado, que no producía la información concreta y específica que se valora en la recopilación de inteligencia. Según el portal IFL, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense se dio cuenta que la exploración en temas sobrenaturales habría sido infructuosa, además de que sus métodos eran poco científicos. No es muy confiable, ya lo dije, el tema de la visión remota, viajes astrales, porque hay mucha manipulación en eso. Y pueden poner en riesgo incluso la vida del meditante, ¿no?, del medium, de la persona que ejerce esas prácticas. Entonces, la CIA, según los experimentos de visión remota, solo en ese aspecto, pues supuestamente habría confirmado la vida en Marte. Pero claro, ese método no era para nada confiable. Por supuesto, esto la ciencia no lo considera, es algo que se desclasificó, pero no se considera como una realidad más allá de las historias ancestrales que sí que hablan de la vida en Marte, pero que estas historias no tienen que ver con viajes remotos, sino que esto está basado en documentos o conocimientos que fueron trasladados a la humanidad, que eso es diferente por diversos contactos. Con estos documentos de la CIA, pues se abre nuevamente el debate sobre la vida en Marte, ¿no?, de que hubo vida en Marte, y estos datos que se desclasificaron ahora en esta noticia tienen una antigüedad de 40 años. Este documento donde se habla de la visión remota es llamado Exploración de Marte y data del 22 de mayo de 1984. Revela cómo la agencia usó una proyección astral para encontrar vida en el planeta rojo. Bueno, aquí se habla de proyección astral, en la nota anterior era visión remota, pero es casi lo mismo, Cabe recordar que esta proyección astral es la idea de que el espíritu de alguien puede viajar a través del plano astral, algo que yo he desmentido por activa y por pasiva en este canal. Su espíritu no sale de usted a viajar por ningún lado. Estas son proyecciones mentales. Su mente se conecta al plano astral, que es una dimensión energética con una plasticidad, vamos a llamarle así, o una capacidad de moldearse a los pensamientos y a la idea mental que tiene el meditante. Es decir, si yo me conecto ahora mismo, yo hago un ejercicio para conectarme al plano astral con la intención de viajar a Marte, yo voy a ir a nivel astral a ese planeta. Pero en el astral se me van a mostrar ciertas cosas que pueden estar sujetas a la realidad o que, bueno, pueden ser producto de la imaginación y de la manipulación. En eso consiste el viaje astral. En el viaje astral están las energías, las entidades que se alimentan como parásitos de la energía mental y espiritual de las personas que se conectan a esos planos. Por eso es muy riesgoso. Yo no lo recomiendo para nada. Es una práctica antinatural, es una práctica oscura que usted no debe buscar. No debemos buscar la conexión al astral porque no sacamos nada positivo de eso. Y según se revela en el documento de la CIA, se usó esta técnica para transportar a un sujeto a Marte aproximadamente 1 millón de años antes de Cristo. Ese fue el tiempo de la visión, ¿no? Esto, según revelan los documentos de la CIA, formó parte de un proyecto Stargate, que fue una unidad secreta que se estableció desde los años 70. Esta unidad se centró en fenómenos anómalos que concluyó en la visión remota, telepatía y psicoquinesis. El proyecto era la nueva arma de Estados Unidos contra la Unión Soviética, con el objetivo de crear espías capaces de leer la mente e infiltrarse en las mentes enemigas. Bueno, como ya lo decíamos, este documento reveló que no solamente había vida, sino pirámides, estructuras que ese vidente logró observar. Estando ahí, el meditante, no, bueno, supuestamente estando ahí, teniendo esa visión,
reportó una vista oblicua de una pirámide y un camino muy grande como en el antiguo Egipto. También se reveló que en su visión había una gran población de gente. Aparentemente ellos buscaban un nuevo lugar para vivir porque su entorno estaba corrompido. Bueno, parece a lo que ocurrió, ¿no? La civilización que fue sacada de ahí fue acorralada y obligada a huir del planeta rojo. Estaba buscando un nuevo lugar para vivir y lo encontraron. Ese nuevo lugar para vivir es el planeta Tierra. Se vinieron para acá. Además, el proyecto Stargate se caracterizó por supuestamente probar superpoderes en los seres humanos, superpoderes paranormales. Desde sus inicios buscó instaurar un método de espionaje basado en las capacidades de percepción extrasensorial que se creía que los soviéticos estaban desarrollando. Durante 23 años este proyecto probó si los visores remotos podían tener uso para la defensa. Pero bueno, al final se dieron cuenta de que no, porque realmente eso no es que sea muy útil. El objetivo es simple: el visor remoto debe concentrarse en una imagen e intentar dibujarla de la forma más precisa posible. La imagen a reproducir se encuentra fuera de la habitación, en un lugar que él desconoce, pero la Agencia Central de Inteligencia quiere comprobar si esta persona podía superar ese obstáculo gracias a sus habilidades psíquicas. En plena Guerra Fría, esta habilidad sería clave para la recolección de inteligencia sobre los países detrás de la cortina de hierro. Esa era la intención. Probaron distintas habilidades psíquicas en seres humanos, pero al final bueno, no pudieron sacar el provecho que ellos querían, ¿no? Incluso se habló de una carrera de armas psíquicas en ese momento entre los Estados Unidos, la Unión Soviética, y ahí comenzaron a hacer ejercicios, investigaciones para poder exprimir hasta cierto punto estas habilidades extrasensoriales. Ahora, ¿qué pasa con las supuestas habilidades extrasensoriales? Hay algunas que son naturales y hay otras que son antinaturales. ¿Cuáles son las naturales? La clarividencia es natural, la telepatía es natural, el sentir del corazón, es decir, ese sexto sentido, que es algo donde tú puedes percibir las energías. El percibir las energías tiene que ver sobre todo con el corazón. Ya esto pues se ha comprobado en diversos estudios científicos que el corazón puede llegar a ser un órgano sensorial, no físicamente hablando, sino a nivel energético. Esas son algunas de las capacidades naturales que tenemos los seres humanos. Es decir, no son cosas paranormales, son, digámoslo así, condiciones que tenemos por defecto. Algunos las tienen más despiertas, otros un poco más dormidas, pero eso funciona. Hay otras que ya no son naturales. Quizás se me escapó alguna de las naturales, pero esas son las principales. Por ejemplo, aquí se habla de la percepción extrasensorial, que es algo relacionado con lo que expliqué del corazón. La transmisión mental de imágenes, bueno, esto es parecido a la telepatía, pero por ejemplo el tema ya de la energía psíquica, el mentalismo, la mediumnidad, la visión remota, viajes astrales, todo esto ya entra dentro de lo que son habilidades antinaturales e incluso peligrosas para el ser humano. Entonces ellos estaban estudiando eso y lo utilizaron para poder ver Marte. Llama la atención que estas agencias investiguen esta área de lo que sería pues habilidades psíquicas y demuestra que hay muchos proyectos, hay muchos experimentos que han hecho estas agencias a lo largo de las décadas y que algunos podrían ser bastante turbios, como por ejemplo el MK Ultra, y que estas cosas la población en general las desconoce. No somos conscientes de hasta dónde son capaces de llegar con tal de lograr sus objetivos. Se han hecho experimentos con seres humanos, experimentos bastante macabros, y que muchas de estas cosas no se han desclasificado y no han salido a la luz. Miren que este proyecto se canceló en el año 1995 y solo hasta este año se desclasificó este ejercicio de visión remota para supuestamente visualizar Marte. Casi 30 años después es que esto sale a la luz. Muy parecido a los casos con los ovnis, ¿no?, que se viene hablando en estos últimos años. Muchos avistamientos de hace varias décadas y que por mucho tiempo el Pentágono, las agencias de inteligencia, la NASA han negado la existencia de estos fenómenos aéreos y ahora es que lo desclasifican. Ahora en los últimos 3-4 años es que vienen desclasificando esto. Y claro, tú te pones a pensar que muchas de las denuncias, muchas de las cosas que hace bastante tiempo personas vienen diciendo de que el gobierno oculta, de que el
gobierno no nos quiere contar la verdad, va a resultar que en unos pocos años muchas de esas denuncias van a ser ciertas. Lo que se conoce como teorías de conspiración, ¿no? Algunas teorías de conspiración que se han difundido, que tienen partes de verdad, partes de mentira, pero en algún punto mucho de esto se va a confirmar. Ya los ovnis no es teoría de conspiración. La vida extraterrestre para algunos sigue siendo teoría de conspiración, pero ese es el siguiente paso. Eso es lo que ellos van a revelar, el tema de la vida extraterrestre. Bueno, revelar no, lo van a contar a su modo y bueno, poco a poco irán saliendo estas cosas a la luz. En el tema de Marte, pues más de lo mismo. Ya se desclasificó este documento que, bueno, no es muy confiable porque es visión remota, pero tarde o temprano la humanidad se dará cuenta y entenderemos lo que ocurrió en nuestro sistema solar hace miles de millones de años. Lo que pasó en Saturno, lo que pasó en Júpiter, lo que pasó en el cinturón de asteroides que antes era un planeta, lo que pasó en Marte y también lo que pasó en la Tierra. Porque si bien vivimos aquí en este planeta, la gran mayoría de la humanidad desconoce lo que pasó en este planeta hace miles de años, hace cientos y cientos de miles de años en el pasado. Una invasión extraterrena que sufrió este sistema solar y que derivó en la casi destrucción de muchos de los planetas y que ahora mismo se encuentra aquí escondida, cohabitando con nosotros y que son los responsables de toda la manipulación que se ha producido desde hace miles y miles de años. El mal que llegó a la Tierra sigue escondido y todavía nosotros no nos hemos dado cuenta porque, como se nos advirtió, no esperábamos un enemigo que no existe. ¿Y cuál es el enemigo que no existe? El enemigo que viene del espacio exterior. Como creemos que la vida extraterrestre no existe, pues no tenemos ni idea de lo que se oculta aquí. Más allá de que diversas culturas ancestrales ya nos habían advertido de la llegada de estos falsos dioses y sus objetos voladores que influenciaron en todas las culturas. Entonces, en el tema de Marte, se conocerá tarde o temprano de la civilización que aún vive en ese lugar, en algunos lugares subterráneos, porque el planeta quedó bastante afectado, y de lo que ocurrió en esos conflictos estelares en aquel planeta. Una civilización muy antigua que nos muestra lo que ocurre en un planeta cuando se dejan controlar y gobernar por fuerzas oscuras. Marte estuvo al borde de la destrucción, logró al final preservarse, pero les costó muchísimo. Y aquí en el planeta Tierra, si no despertamos, si no entendemos lo que sucede, nos podría ocurrir la misma situación. Afortunadamente, pues, para este planeta hay preparado un plan, que es el plan profético, que advierte el final de todo esto y también un despertar de la humanidad. Esa es la esperanza para este lugar, porque el planeta Tierra es el último escondedero de esa rebelión. Aquí serán destruidos y no se les permitirá salir de aquí para invadir más planetas. Entonces es una historia muy interesante la de Marte. Les recomiendo nuevamente el video que hice sobre este tema. Y bueno, me pareció muy interesante compartir con ustedes este documento desclasificado de la CIA sobre una historia bastante curiosa de Marte. Una historia pues de poca credibilidad por el tema de visión remota, pero que tiene ciertos vestigios de la historia real de Marte. Así que no es más por el día de hoy. Coméntenme por allí qué opinan de toda esta situación y por ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.